palabra, señor Martínez. Bien, pues muy buenos días a todos y me sumo a esa bienvenida que hacían todos ustedes tras el receso de las vacaciones. Espero que todos ustedes hayan disfrutado y vengan con fuerza y energía, que parece que sí, porque nos estrenamos ya con esta peculiar comisión. Mire, yo en primer lugar, y cogiendo un poco uno de los últimos argumentos que mencionaba el señor Domínguez, que tiene que ver con la competencia o no que tenía usted como consejero para la celebración, para la aprobación de un contrato de emergencia, sí que es verdad que es algo que, y usted conoce, porque yo se lo he dicho en privado, me parece que es un problema que tenemos en esta casa, no solo con esta cuestión, sino con otras, y es la continua contradicción entre la legislación básica y la legislación autonómica, en este caso la Ley de Capitalidad, y el reglamento municipal. Y se lo digo por lo siguiente: la legislación básica, la Ley de Bases, establece que los contratos o las competencias de la Junta del Gobierno Municipal serán las que establezcan la legislación. Si uno se va a la Ley de Contratos del Sector Público, establece que la contratación de emergencia, disposición adicional segunda, apartado cuarto, esa contratación de emergencia será competencia de la Junta de Gobierno. Ciertamente ustedes, y yo sé que me lo dirá, que la Ley de Capitalidad le amparaba para, por delegación de la alcaldesa, celebrar este contrato, pero claro, ustedes se van a un concepto muy genérico de la emergencia y no a la Ley de Contratos, que es la que ha de regir en este caso concreto. En cualquiera de los escenarios, lo que desde luego ni pasó por el Pleno, como debería de haber pasado, una decisión de tal calibre y de tal magnitud, ni desde luego fue aprobada esa contratación de emergencia por la Junta de Gobierno, como consideramos que debería de ser, en atención a la Ley de Contratos y en atención a la legislación básica. Ya sabe usted, que es jurista y buen jurista, que cuando hay esa contradicción entre la legislación básica y la ordinaria, como es el caso de la autonómica, no debería de aplicarse la autonómica. Pero bien, es una cuestión, ya le digo, una cuestión previa, una cuestión que usted resolverá fácilmente porque tiene argumentos para resolverla, pero que a nuestro modo de ver no fue correcto procedimentalmente que usted aprobase ese tipo de contrato. Y descendiendo al caso concreto, a lo que nos ocupa, el fichaje de Saltoki, pues mire, vamos a iniciar. Es verdad que está dicho todo por el resto de grupos, que técnicamente ha sido argumentado todo, y a nosotros nos toca, pues como somos el último, quizá hacerlo un poco más accesible a los zaragozanos y plantear el problema político como lo que es, como una cuestión de transparencia. Yo no veo tanto un problema técnico, como se ha planteado aquí, ni un problema de ilegalidades, que tampoco lo veo más allá de la contratación de emergencia, como le diré, sino como una cuestión política. Ustedes anunciaron, si recuerda, la llegada, ese fichaje de Saltoki, como pues algo muy positivo para la ciudad, que lo es, la llegada de una empresa que puede crear entre 300 y 500 puestos de trabajo, y ustedes anunciaron que se venderían 2 parcelas municipales aproximadamente que generarían unos ingresos para las arcas municipales de 2,5 millones de euros. Esas 2 parcelas, de 1.287.000 finalmente y 1.040.000, es decir, 2,3, la realidad es que no ha supuesto un ingreso tal para las arcas municipales. La realidad es tozuda y la realidad nos dice lo siguiente. Ustedes sabían, porque lo conocían, porque así figura en las escrituras y porque contaban con un informe geológico que aquí ha salido ya también, el del señor Gracia Badías, que en la zona norte de la parcela que ustedes pretendían vender a Saltoki había una serie de terrenos inestables en riesgo de derrumbe. Lo sabían ustedes y lo sabía todo el polígono empresarium. Y lo sabía todo el polígono empresarium precisamente porque eso había sido un vertedero y era sobradamente conocido. Y en un vertedero, como a nadie se le escapa, lo que uno encuentra son materiales peligrosos, lo que uno encuentra son electrodomésticos y, en definitiva, lo que uno encuentra son residuos que para su tratamiento va a ser muy caro el desplazarlos a otro sitio. Pero bien, sabiendo esto ustedes, fijaron como precio de esa urbanización, de ese desescombro, de ese movimiento de tierras, en la escritura al menos así figura, 999.000, casi 1 millón de euros. Bien, por tanto ya esos 2,3 millones de euros que en principio parece ser que iban a ingresar las arcas municipales, no se ingresan, porque se retiene uno para que Saltoki abone ese 1 millón de euros para comenzar la realización de esas obras. Es decir, que los 2,3 ya pasan a ser 1,3. Y así las cosas, y como era de esperar, al iniciar la realización
de esas obras para esa reparación del talud y para esa urbanización, pues evidentemente aparecen materiales peligrosos, aparecen materiales que exigen un tratamiento especial, unos residuos, y empieza a encarecerse la obra. Empieza a encarecerse la obra hasta el punto de que llega a costar 3 veces más de lo previsto. Pero por si fuera poco, además ustedes deciden que con la tierra que se está moviendo y que se está extrayendo sería una buena idea el utilizarla para nivelar un suelo que parece ser que está cercano a la parcela de intervención y que así, en un futuro, pueda ser utilizado como suelo industrial y que genere un beneficio a la ciudad. Yo, mire, a la vista de lo ocurrido en este expediente, no sería muy halagüeño con ese nuevo terreno, ese nuevo suelo industrial que se va a crear. Creado está, nosotros estamos a favor de crear suelo industrial, hace falta en esta ciudad, es necesario, pero tampoco vamos a decir que esta operación va a generar unos beneficios maravillosos para la ciudad. Esperemos al resultado, porque la realidad, como le digo, al final es tozuda y no ha sido finalmente con esta operación como se dijo en un principio. Veremos en qué queda. Y claro, todo esto, todo lo anterior, hace que nos encontremos con que el Ayuntamiento de Zaragoza, con todos estos desescombros, estas operaciones de nivelar un nuevo terreno, etcétera, etcétera, pasó de gastar ese inicial 1 millón de euros a 4,1 millones de euros. ¿Están todas las certificaciones? Sí. ¿Son todas certificaciones correctas? Sí. No consideramos que haya nada oscuro, no tenemos nada que reprochar a las labores que se han llevado. Lo que sí que tenemos que reprochar es que el fichaje de Saltoki iba a suponer de inicio 2,3 millones de euros y al final ha supuesto, de momento, que a los zaragozanos nos ha costado 2,6 millones de euros a la fecha. Eso nos parece fantástico y fenomenal si se dice, si se sabe y si existe transparencia. Y ahí es donde enlazamos, con la cuestión del contrato de emergencia. Claro, como ustedes saben y como tampoco a nadie se le escapa, una emergencia es algo inminente, es algo grave, es algo que supone un riesgo para las personas, para las cosas, una emergencia nacional, llega a hablar incluso la ley, y no nos parece que nivelar un suelo de titularidad municipal cercano a esa parcela responda a una emergencia. Y eso se ha hecho dentro de un contrato de emergencia. Por ejemplo, no nos parece que llevar a cabo una parcelación sea un contrato o deba incluirse dentro de un contrato de emergencia. Porque sí, señor Serrano, por supuesto que afecta a la transparencia, porque usted sabe que los trámites no son los mismos ni los requisitos en un contrato de emergencia que en cualquier otra modalidad de contratación que se podía haber empleado en este supuesto. Por ejemplo, a nosotros se nos ocurre que si lo que hacía falta era trabajar rápido, porque Saltoki evidentemente necesitaba tener esa parcela cuanto antes para llevar a cabo su desarrollo, pues se podía haber acudido a un procedimiento negociado por el trámite de urgencia, se acortaban los plazos y habría esa transparencia que hoy le estamos demandando todos los grupos políticos. Pero bien, dicho lo cual, ya le digo, con este caso concreto nosotros no vamos a poner ninguna tacha ni vamos a poner en tela de juicio que lo que se haya hecho en Saltoki tenga el mínimo viso de haber sido pues ocultado o que haya cualquier móvil espurio, en absoluto. Consideramos que lo que se ha hecho es correcto, es lo que había que hacer, pero la modalidad contractual sí que no era la correcta, el anuncio que hicieron no se ha correspondido con la realidad y lo que consideramos es que los zaragozanos merecen saber lo que pasa en su ciudad desde el minuto 1, que ustedes lo saben, hasta el último minuto cuando acaba la operación. Y lo que merecen saber es que el fichaje de Saltoki ha costado a la ciudad, a la fecha, 2,6 millones de euros aproximadamente. Y eso es todo lo que desde mi grupo municipal queríamos señalar. Muchas gracias.